Capítulo 27. Era imposible pintar mi desesperación. No encuentro palabras en ningún idioma del mundo para expresar mis sentimientos. Me hallaba enterrado vivo, con la perspectiva de morir de hambre y de sed. Maquinalmente pasé por el suelo mis manos calenturientas. Qué seca me pareció aquella roca. Pero, ¿cómo había abandonado el curso del riachuelo? Porque la verdad era que el arroyo ya no estaba allí. Entonces comprendí la razón de aquel silencio extraño, cuando escuché la vez última, con la esperanza de que a mis oídos llegase la voz de alguno de mis compañeros. Al internarme por aquel falso camino, ni siquiera había notado la ausencia del arroyuelo. Resultaba evidente que en un cierto momento el túnel se había bifurcado, y mientras el Hans Bach, obedeciendo los caprichosos mandatos de otra pendiente, había proseguido su ruta hacia profundidades desconocidas, en unión de mis compañeros, yo solo me había internado en la galería en la que me hallaba. ¿Cómo regresar nuevamente al punto de partida? No había huellas, ni mis pies las dejaban grabadas en aquel suelo de granito. Me devanaba los sesos buscando una solución a tan irresoluble problema. Mi situación podía resumirse en una sola palabra: perdido. Sí, perdido a una profundidad que me parecía inmensurable. Aquellas 30 leguas de corteza terrestre gravitaban sobre mis espaldas con un peso terrible. Me sentía en aquel momento aplastado. Traté de guiar mis ideas hacia las cosas de la tierra, pero apenas si pude conseguirlo. Hamburgo, la casa de la Königsstraße, mi pobre Grauben, todo aquel mundo bajo el cual me encontraba perdido desfiló rápidamente por delante de mi imaginación enloquecida. En mi alucinación volví a ver los incidentes del viaje: la travesía del Atlántico, Islandia, el señor Fridriksson, el Sneffels. Pensé que, si en mi situación aún conservaba una sombra de esperanza, sería un signo evidente de locura, y que por tanto era preferible desesperar del todo. En efecto, ¿qué poder humano podría conducirme de nuevo a la superficie de la Tierra y abrir así las enormes bóvedas que sobre mi cabeza se cerraban? ¿Quién podría señalarme el buen camino y hacerme reunir con mis compañeros? No, tío, exclamé con desesperado acento. Esta fue la única palabra de reproche que se escapó de mis labios, porque comprendí que el pobre hombre debía padecer también buscándome sin descanso por todos lados. Cuando me vi de esta suerte, lejos de todo socorro humano, incapaz de intentar nada para lograr mi salvación, pensé en la ayuda del cielo. Los recuerdos de la infancia, los de mi madre, a quien solo conocí en la época de las caricias, acudieron a mi atribulada memoria. Recurrí, por tanto, a la oración. Por derechos que tuviese a ser escuchado por Dios, de quien me acordaba tan tarde, y le imploré con fervor. Aquella invocación a la providencia me devolvió algo la calma, y pude llamar en mi auxilio a todas las energías de mi inteligencia. Tenía víveres para 3 días, y mi calabaza, por suerte, estaba llena de agua. Sin embargo, no podía permanecer más de este tiempo solo. Ahora se presentaba otro problema, una gran decisión. ¿Debería descender o subir?
Subir, subir, sin duda alguna, me decía. Subir sin descansar. De este modo, debía necesariamente llegar al punto donde me había separado del arroyo, hasta esta funesta bifurcación. Una vez en aquel sitio, una vez que me tropezase con las aguas del Hans Bach, bien podría regresar a la cumbre del Sneffels. ¿Cómo no se me había ocurrido esto antes? Había, por tanto, una evidente probabilidad de salvación. Pues lo más apremiante era entonces volver a encontrar el cauce de las aguas. Me levanté decidido y apoyándome en mi bastón herrado, empecé a subir la pendiente de la galería, que por otro lado era bastante rápida. Caminaba lleno de esperanza y sin titubear, toda vez que no cabía otro camino que elegir. Por espacio de media hora no me detuvo obstáculo alguno. Trataba de reconocer el camino por la forma del túnel, por los picos de las salientes de las rocas, por la disposición de las fragosidades. Pero ninguna señal especial me llamó la atención. Y pronto me convencí de que aquella galería no podía conducirme a la bifurcación. Era un callejón sin salida. Y al llegar a su extremidad, tropecé contra un muro impenetrable y caí sobre la roca. Imposible expresar mi espanto, la desesperación que se apoderó de mí entonces. Mi postrera esperanza acababa de estrellarse contra aquella muralla de granito, dejándome anonadado. Estaba totalmente perdido en aquel laberinto cuyas sinuosidades se cruzaban en todos los sentidos. Era inútil volver a intentar una evasión que resultaba imposible. Era preciso morir de la más espantosa de las muertes. Y, cosa extraña, pensé que si se encontraba algún día mi cuerpo en estado fósil, su aparición en estas entrañas de la Tierra a 30 leguas de la superficie suscitaría graves problemas y cuestiones científicas. Quise hablar en alta voz, pero sólo enroquecidos acentos salieron de mis labios ardorosos. Empezaba a jadear. En medio de mis angustias vino un nuevo terror a apoderarse de mi espíritu. Mi lámpara, en mi caída, se había estropeado y no tenía manera de repararla. Su luz palidecía por momentos e iba a faltarme del todo. Veía debilitarse la corriente luminosa dentro de ese serpentín del aparato. Una procesión fatídica de sombras movedizas se desfiló a lo largo de las oscuras paredes, y no me atreví ni a pestañear, temiendo perder el menor átomo de la fugitiva claridad. Por instantes creía que se iba a extinguir y que la oscuridad me circundaba. Por fin lució en la lámpara un último resplandor. Lo seguí, lo aspiré con la mirada. Reconcentré sobre él todo el poder de mis ojos, cual si fuese la última sensación de luz que les fuera dado gozar, y quedé sumergido finalmente en la más espantosa tiniebla. ¡Qué grito tan terrible se escapó de mi pecho! Sobre la superficie de la tierra, en las noches más tenebrosas y oscuras, la luz no abandona jamás sus derechos por completo. Se difunde, sí, se sutiliza, pero por poca que quede, acaba por percibirla nuestra retina. Pero allí, nada. La oscuridad absoluta hacía de mí un ciego en toda la acepción de la palabra. Entonces creo que perdí la cabeza. Me levanté con los brazos extendidos hacia adelante,
buscando a tientas y dando traspiés dolorosos. Eché a huir precipitadamente, caminando al azar por aquel intrincado laberinto, descendiendo siempre, corriendo a través de la corteza terrestre, como un habitante de las grietas allí subterráneas, llamando, gritando, aullando, magullado bien pronto por los salientes de las rocas, cayendo y levantándome ensangrentado, incluso procurando beber la sangre que me inundaba el rostro, y esperando siempre que mi cabeza estallase finalmente al chocar con cualquier obstáculo imprevisto. ¿A dónde me condujo aquella carrera insensata? No lo he sabido jamás. Al cabo de varias horas, agotado sin duda por completo, me desplomé como una masa inerte a lo largo de la pared y perdí toda noción de la existencia.